Saludos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? Los que están en cámara, pues me levantan la manito. Los que están en el chat me van confirmando si se escucha bien, por favor. Y también le pido a los profesores asignados que se encuentren aquí en sala, si pueden dejar un mensajito, ¿sí? A las personas que todavía no han podido activar su audio, obviamente para que lo activen y que puedan participar en la clase del día de hoy como corresponde, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces sean todos muy, pero muy bienvenidos. Les habla Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase introductoria a lo que es la hipnosis forzada, vulnerando la voluntad de las personas. Así que espero que la disfruten. Como siempre, les recomiendo ir tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención para que de esta manera logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido y recordarles que siempre cualquier duda o consulta que tengan posteriormente a esta clase, siempre se pueden comunicar con sus profesores asignados. Siempre va a haber una persona de mi equipo que esté dispuesta a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario. Y si no sabes quién es tu profesor o quién es tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que es la persona que te mandó los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. En la parte superior del mensaje aparece su nombre, su número de teléfono. Tú lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora, ¿vale? Así que, pues bueno, chicos, le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero sin más, vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos a disposición. ¿De acuerdo? Entonces, pues déjeme corroborar. Sí, la clase está siendo grabada. Perfecto. Entonces, chicos, eh, vamos a hablar, como decía la temática de la invitación, vamos a hablar al respecto de la hipnosis forzada. Pero, ¿qué es la hipnosis forzada? Pues bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es la hipnosis? Es una pregunta que hemos respondido en diferentes oportunidades y en diferentes cursos. Pero siempre cuando se va a hablar de hipnosis hay que aclararlo para que así, si hubiera algún alumno nuevo presente en esta clase, ¿cierto? Y no hubiera tomado absolutamente ni una clase todavía y no sepa nada de hipnosis, pues por lo menos darle un contexto, ¿no? Para que entienda lo que estamos hablando. Entonces, haciendo referencia a qué es la hipnosis, vamos a decir que la hipnosis es un proceso de adquisición de influencia sobre la mente subconsciente de una persona. Pero cuando hablamos de hipnosis forzada, hacemos referencia a que logramos esta influencia sobre la mente de alguien de una manera que no autorizada, ¿cierto? Por eso se llama forzada, que no tenemos la voluntad o la disposición de esa persona para seguir nuestras instrucciones, pero que aún así, aunque no tengamos la voluntad del sujeto en cuestión, aún así, pues nos obedece. De acuerdo, a esto se le llama hipnosis forzada. Ahora, quiero aclarar, si hay alguno de ustedes que esté aquí presente y que no haya tomado nunca la clase de hipnosis tradicional, no se preocupen, mañana sábado va a ser la clase como es de costumbre, todos los sábados la clase de hipnosis tradicional para los alumnos nuevos. Así que si alguno de ustedes no ha tomado la clase de hipnosis tradicional, pues véngase mañana, ya sea en el horario matutino o en horario vespertino. Así que si no puedes en la mañana, pues te puedes venir en la tarde para que no te lo pierdas. Entonces, sabiendo que la hipnosis forzada es un medio, no una técnica que permite vulnerar la voluntad de la persona, nos preguntamos si realmente es esto posible. ¿Te imaginas tú que existe una forma que puedas entrar en la mente de alguien, aunque esa persona no quiera, y lo puedas dominar? ¿Te llegas a imaginar todo lo que se podría hacer con eso? Piénsalo un momento, piensa en un momento todas las posibilidades que se abren, ¿cierto? La gama de caminos que se pueden abrir al pensar, solamente al pensar en la posibilidad de la existencia de una técnica que permita vulnerar
tu discernimiento. O sea, literalmente nublar tu conciencia y transformarte en una especie de zombie, ¿no? Porque ni siquiera alcanza para robot, un zombie, que simplemente te mueves como hacia donde la persona te diga, ¿no? Hacia donde la persona que hizo esto te diga. Como dato curioso, pues esto sí existe, esto sí sucede, ¿de acuerdo? Y sucede de una manera mucho más común de lo que te podrías imaginar. Entonces, vamos a hablar de ello, pues porque en la clase de hipnosis tradicional, todos lo que la han tomado, yo siempre les he dicho que la hipnosis se trabaja a voluntad. ¿Cierto? Que es lo más lógico, lo más normal, evidente, ¿no? Dentro del marco de los pilares morales, ¿cierto? Dando un marco moral al rubro de la hipnosis, siempre se debe trabajar con la voluntad de la persona debe querer, debe estar dispuesta y en muchos casos necesitada de ayuda para que la hipnosis como una herramienta psicológica pueda ayudarla, beneficiar a ese paciente o a ese voluntario a conseguir lo que quiere, lo que necesita, ¿cierto? Y nosotros como hipnoterapeutas no somos nada más que el camino, ¿cierto? Que permite que la persona llegue hacia donde necesita llegar, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, el hipnoterapeuta general es una persona que busca ayudar a los otros, busca no solamente conocer y acceder al poder de la mente, sino que busca un medio, un camino de poder ayudar a las otras personas, ayudar a la sociedad, ¿no? Y hacer este mundo un poco mejor. Entonces, esto suena completamente diferente a lo que te puedas llegar a imaginar con hipnosis forzada. Y sí, tienes razón, si estás pensando que la hipnosis forzada es sumamente peligrosa, tienes razón. La hipnosis forzada es un medio de control mental muy poderoso y altamente peligroso. Por eso este tema es algo muy serio y es algo muy importante porque te voy a dar en esta clase algunas indicaciones, medios y caminos los cuales se pueden utilizar para realmente lograr eso. De acuerdo, pero tú me dirás, pero profesor, ¿qué está pensando, no? ¿Cómo le va a entregar esa herramienta a cualquier persona que esté aquí presente? Y no porque diga que los alumnos son cualquier persona, sino que no los conozco bien y quizás no sé si pueden ocupar esta herramienta para bien o para mal. Y quizás algunos tengan miedo de que se entregue esta herramienta o que se hable ni siquiera de ella o de posibles caminos que se pueden llegar a conseguir porque puede caer en malas manos. Pero a ver, esto no es que sea malo en sí mismo, esto es una herramienta, ¿de acuerdo? Es un tema importante, serio, ¿cierto? Porque puede ser muy riesgoso, pero también puede ser muy beneficioso. Entonces, en sí mismo no es ni bueno ni malo. De acuerdo, no es ni algo bueno ni algo malo, sino que es una herramienta. Es una herramienta que puede hacer cosas buenas o puede hacer cosas malas, dependiendo de las manos de quien caiga. Pero ¿te imaginas un mundo en el cual no existieran las herramientas por miedo a que se pueda hacer el mal con ellas? Pues piensa tú un momento, un cuchillo. Pensemos un cuchillo. Todos tienen un cuchillo en su casa, ¿no? Todos tienen un cuchillo más grande, o más pequeño, en su casa, ¿cierto? En el día a día. ¿Y ustedes para qué ocupan los cuchillos? Para cocinar, ¿cierto? Para cortar la comida de sus hijos, para abrir el pan que ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, para dividir los alimentos en la familia, para que se puedan dividir en porciones iguales, ¿cierto? Entonces tú, si yo les pregunto desde este punto de vista, ¿el cuchillo es bueno? Pues sí, ¿cierto? El cuchillo es muy bueno, ¿no? El cuchillo les ayuda a repartir, a cortar, a cocinar, te hace la vida más sencilla, más fácil, ¿cierto? Entonces, pero también existen las personas que cometen homicidios con cuchillos. ¿Cierto? Ocupan esta herramienta para hacer el mal, para quitarle la vida a otros y para torturar y quién sabe qué otras cosas más horribles podrían hacer con un cuchillo. Entonces, ¿el cuchillo es el malo? No, el cuchillo no es el malo, ¿cierto? El cuchillo es el malo o el bueno es el corazón de la persona que posee esa herramienta. Pero no porque pueda caer en malas manos significa que
tenemos que eliminarla de la vida, de la existencia de las personas, porque si no, pues daríamos un retroceso en la evolución que vamos consiguiendo pasito a pasito. Entonces, la hipnosis en sí misma también es una herramienta que en las manos, en el corazón de una persona buena, va a dar frutos muy buenos, ¿de acuerdo? Y la hipnosis también en las manos de una persona mala, ¿cierto? Va a dar resultados muy malos. Pero aquí les quiero contar que en realidad, como les he hablado en la clase de hipnosis tradicional, que quizás no lo han notado, pero se lo vamos a ahondar un poquito, yo siempre les he hablado que aunque ustedes no sepan nada de hipnosis, la han utilizado siempre. ¿De acuerdo? Aunque cuando vengas, en este momento, aunque tú no sepas nada de hipnosis, tú la has ocupado muchas veces. ¿De acuerdo? La has utilizado de diferentes maneras. Ahora, el tema es que en la clase de hipnosis tradicional también les hablo, que es la clase de hipnosis básica, les pregunto, ¿cómo se consigue el estado de trance hipnótico de la manera más básica posible? Y esto va acompañado de la manito, ¿cierto? Con lo que les he dicho ahora, que todos ustedes han hecho hipnosis en algún momento, y es simplemente porque en su esencia más básica, la hipnosis se consigue a través de dar instrucciones y que esa otra persona siga esas instrucciones. ¿De acuerdo? Simplemente con esta metodología de dar instrucciones y de seguir instrucciones, pues se produce que la persona que sigue las instrucciones le comience a ceder, a otorgar o a dar, ¿cierto? Cierto nivel de influencia a la persona que está dando esas instrucciones. Entonces, es una dinámica de yo te digo qué tienes que hacer, si tú lo haces, pues gano influencia. Si te voy dando más instrucciones y tú las sigues haciendo, más influencia voy a ir ganando. Y entonces, así se gana el estado de hipnosis. Ahora, si yo te doy una instrucción y tú no la sigues, pues se pierde influencia, ¿no? Entonces, si yo te doy instrucciones y tú las haces, gano influencia sobre ti. Si yo te doy una instrucción y tú no la haces, pierdo influencia sobre ti. ¿Sí? ¿Entienden esta dinámica? Es fácil, súper simple, sencilla, pero realmente muy, pero muy poderosa. Pensemos en lo siguiente, yo te doy una instrucción, tú la haces, gano influencia. Te doy una instrucción, tú no la haces, pierdo influencia sobre tu mente, ¿vale? Entonces, pensando en esto, pues vamos a irnos al lado de la hipnosis a voluntad, ¿cierto? En la hipnosis a voluntad, pues el paciente quiere, lo desea, lo necesita, ¿cierto? Entonces, pues si tú le das instrucciones, pues lo más normal del mundo y lo más lógico es que la persona va a seguir esas instrucciones, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué? Porque está allí porque quiere y en muchas oportunidades te está pagando. Y quizás si estás como profesional no te está pagando poco, te está pagando 100, $200 por sesión. Entonces, pues la persona obviamente, si está allí porque quiere, va a seguir tus instrucciones. Entonces, es muy fácil, entre comillas, ganar la influencia de esa persona. Porque está con toda la voluntad del mundo de si tú le dices ponte de cabeza, la persona se va a poner de cabeza, ¿cierto? Si tú le dices cierra tus ojos, la persona lo va a cerrar. Si tú le dices respira profundo, la persona va a respirar profundo. Le digas lo que le digas, la persona lo va a hacer, porque está poniendo sus esperanzas, su salud, ¿cierto? Su bienestar en tus manos, ¿cierto? Está teniendo una fe en ti, está creyendo en ti. ¿Cierto? Entonces, pues lo más lógico es que va a seguir todas las instrucciones que tú le des, para bien o para mal, pero las va a seguir. Y eso como consecuencia va a producir que tú comiences a ganar influencia sobre esa persona. Y digo, para bien o para mal, ¿de acuerdo? Porque, déme un segundo. Entonces, puede ser para bien o para mal. Y esto, tú me dirás, pero profesor, si está haciendo hipnosis a voluntad, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso que para mal? ¿Cierto? ¿Cómo es que realmente
eso podría ser algo malo. Si la persona está haciendo lo que quiere, porque quiere, ¿cierto? Está ahí a voluntad, está pagando. Entonces, ¿cómo es esto que puede ser para mal? A ver, puede ser para bien, lógicamente, porque digamos que, no sé, la persona sufre dolores, tiene alguna enfermedad que le produce intensos dolores que por algún motivo o razón se ha vuelto intolerante a los medicamentos que le dan, ¿cierto? Y entonces pues los analgésicos ya no le funcionan y está teniendo dolores súper fuertes y que los analgésicos no calman. Entonces tú le haces una hipnosis, la persona te sigue, le ganas influencia sobre su mente y le dices que de hoy en adelante no le va a doler. Eso es bueno, por supuesto, ¿cierto? Porque estás obrando un milagro en esa persona, quitándole los dolores que pues ni los medicamentos logran quitar. Y si no es quitándolos, es reduciéndolos, pero que de ayuda, ayuda, ¿cierto? Entonces, por supuesto que es muy bueno. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente vas a un psicólogo? Bien, estoy pensando en el ejemplo porque no quiero decir algo que salgan ahí controversial, que hoy en día pues las cosas están medio sensibles. Entonces, pues voy a buscar un ejemplo que el que se me vino a la cabeza quizás me iban a poner en la cruz, ¿no? Entonces, pues voy a decir algo más. Mira, vamos a decir que tú vas al psicólogo o al terapeuta, al hipnoterapeuta, y tienes problemas de pareja, ¿no? Amas mucho a tu pareja, sea hombre o sea mujer, y entonces, pues, el terapeuta te va dando instrucciones, tú sigues esas instrucciones porque estás allí porque quieres, ¿cierto? Te gana influencia sobre ti y entonces, como tú estás con un problema familiar, tú, pues, antes, previo a la sesión, tú le dices que tú amas a tu esposo o a tu esposa, pero que ya no hay esa química, ¿no? En la intimidad, algo súper normal en toda la mayoría de los matrimonios, ¿no? Ya cuando, sobre todo cuando lleva mucho tiempo, pues sabemos que hay pic de te amo mucho, mucha intensidad, luego baja, y hay mucha intensidad y baja, y se va así. Entonces, pues la persona tiene mucho amor por su familia, por sus hijos y chala. Y después de esta sesión, pues el terapeuta le dice, pues mira, quizás que como ya no sientes esta pasión por tu pareja, puede ser que lo que tú piensas y sientes como amor ya no sea amor, sino que simplemente sea costumbre. Quizás eso que tú interpretas como amor ya no es amor, es simplemente el hábito de estar allí con tu familia. Entonces quizás deberías buscar otra familia, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con mis hijos? No, tus hijos ya están creciditos, ¿no? Que se queden con el papá o que se queden con la mamá. Tú quizás ya no es bueno que te quedes allí porque la pasión ya, mira, por ahí va, la chunté, ¿no? Así como que te leí la mente. De hecho, te estaba viendo en cámara. Y que entonces, Lidia me dice lo siguiente, aquí voy a leer el comentario, el mismo ejemplo que estaba dando. Entonces, aquí la compañera, lo pueden ver, lo mandó el mensaje para todos. Dice, a mí me dijo, no fui yo, no fui yo quien lo dije, pero de haber sido el terapeuta de Lidia, dijo, a mí me dijo que engaña a mi marido con otro. Jaja, no lo hice porque no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, mira el consejo de un profesional, lo voy a poner ahí entre comillas, ¿no? De un profesional. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? A ver, y este era el mismo ejemplo que estaba dando, pero que eso le pasó a la compañera, ¿no? El profesional, la psicóloga, le dijo que hiciera esto, que engañara al marido con otro porque ya no funcionaba la cosa. Entonces, pensemos en un momento, ¿qué hubiera pasado en el caso de la compañera si esa psicóloga, ¿cierto? Realmente lo hubiera ganado influencia sobre su mente? ¿Qué hubiera pasado? Claro, no pasó, ¿cierto? No pasó porque Lidia decidió que eso no tenía nada que ver, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si te hubiera dado ese consejo cuando ya llevabas más tiempo, cuando ya tenías más confianza en ella, cuando ya había ganado un cierto nivel hipnótico sobre ti y te hubiera dado ese consejo cuando ya hubiera tenido más influencia? ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieras hecho. Lo hubieras hecho porque lo hubieras simplemente razonado
como que era lo más normal del mundo y te lo estaba ordenando, te lo estaba sugiriendo una persona que tiene influencia sobre ti. Así como estos ejemplos, pues se cuentan así, ¿de acuerdo? Por montón. Por eso digo, el que una persona esté haciendo una hipnosis a voluntad, eso simplemente facilita que se logre el estado de trance hipnótico. Pero lo que se hace con la influencia, ¿cierto? Con lo que se hace con la autoridad que yo gano sobre la mente de esa persona, puede ser para bien o para mal. Por eso, las personas que practican esto de la hipnoterapia, hay que tener un sentido común muy elevado, ¿cierto? Y a veces si no sabes qué decir, es mejor quedarse callado, ¿no? Para no decir burradas que pueden perjudicar la vida de una persona de forma que quizás claramente no consigues notar ni percibir, ni mucho menos empatizar, ¿no? Entonces, por eso digo que la influencia se puede utilizar para bien o para mal, independientemente se haya logrado a voluntad o se haya logrado de una manera forzada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí, que sea voluntad, obviamente facilita el proceso. Facilita porque, ¿qué más fácil que decirle a una persona, ve a la izquierda? Y la persona va a la izquierda. Ve a la derecha, ve a la derecha. Ve abajo, la persona va abajo. ¿Qué pasa? Pues le ganas influencia rápidamente. Ahora, manteniendo el ejemplo, a todo esto, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Sí, se va entendiendo, ¿sí? Entonces, perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a vamos a cambiar un poco el ejemplo. Misma persona que está ahí a voluntad porque quiere, porque desea, porque lo necesita, pero ya no vamos a trabajar en un proceso escalonado, pasito a pasito, sino que vamos a trabajar en una inducción acelerada o también conocida como inducciones rápidas. Pues cuando nosotros intentamos ganarle rápidamente a una persona influencia, en cosa de pocos minutos, en comparación a una hipnosis pausada o progresiva, pues la diferencia puede ser desde un par de horas a pocos minutos, ¿de acuerdo? O sea, se reduce bastante el tiempo, solo que, aunque sigue siendo a voluntad en ambas, ¿cierto? En ambas tipos de hipnosis, la hipnosis a voluntad tiene un nivel de efectividad muchísimo mayor. Disculpe, la tradicional, la paulatina, la progresiva, tiene un nivel de asertividad, un nivel de efectividad muchísimo mayor que en comparación a una inducción rápida, aunque sean a voluntad ambas. Las inducciones rápidas a veces funcionan y a veces no funcionan. ¿De acuerdo? Y tú me vas a decir, pero profesor, ¿por qué? Si la persona está allí porque quiere, está haciendo lo que le dices, ¿por qué puede no funcionar? Porque, bueno, está haciendo lo que tú quieres de forma consciente. Pero eso no significa que la mente subconsciente no tenga ciertas medidas de protección y seguridad. Porque imagínate que cualquier persona en la calle te dijera, cierra los ojos, déjate llevar y ahora dame todo tu dinero. Sería sumamente peligroso, ¿no? ¿Cierto? O alguien te toca el hombro y te dice, ahora cierra los ojos y déjate llevar. De hoy en adelante me amarás el resto de tu vida. Tu corazón y tus ojos solo serán para mí y no podrás ver ni fijarte en nadie más que no sea yo. Pues bueno, no, ¿cierto? No, por eso tu mente subconsciente tiene medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Medidas de seguridad para que no pueda venir cualquier persona y decirte cualquier cosa y tú vayas a hacer cualquier cosa que te digan, ¿no? Por eso la mente subconsciente tiene barreras o medidas de seguridad. Por eso las inducciones rápidas son inducciones que intentan de alguna manera o de alguna forma saltarse, vulnerar o ignorar esas medidas de seguridad. De acuerdo que tiene la mente subconsciente y ganar un nivel de influencia rápidamente. Entonces, si lo haces a voluntad, pues aún así, a veces funcionan y a veces no. Y esto, pues, si eres hipnoterapeuta, lo ves en el día a día.
¿De acuerdo? Es algo con lo que tienes que trabajar, que a veces funcionan, que a veces no, te que tomar varios caminos, si no funcionan las rápidas, hacerlas progresivas, ¿de acuerdo? Sí, es como forzar de un modo amable, ¿de acuerdo? Forzarlo, pero con consentimiento. Ahora, todo esto trabajando en hipnosis a voluntad. Ahora pensemos o proyectemos el trabajo en un tipo de hipnosis forzada. ¿De acuerdo? Pensémoslo en una situación en la cual la persona no quiera hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, tenemos la hipnosis progresiva, ¿cierto? Y la hipnosis rápida. Ya ni decir la instantánea. ¿Vale? Pero vamos a decir hipnosis progresiva, pasito a pasito, poquito a poquito, e hipnosis rápida, saltándose las medidas de protección. Si vamos a una hipnosis progresiva en contra de la voluntad de esa persona, ¿cierto? A ver, si yo te digo, ve a la derecha y tú no quieres, ¿qué va a pasar? Lógico, en vez de ganar influencia, la voy a perder, ¿cierto? Si yo te digo, ve a la derecha, tú no quieres estar allí, tú no deseas seguirme, no me conoces y aparte eres rebelde, que, o sea, yo te digo una cosa y haces lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a decir un ejemplo así. Porque, a ver, la verdad, si tú vas en la calle y te encuentras con alguien que nunca has visto, no lo conoces, no sabes quién es, no sabes ni cómo se llama, y por el contrario, aparte te genera desconfianza de verlo y te dice, no sé, ¿me puedes decir la hora? Ni siquiera se la das, ¿cierto? Ay, no, no tengo hora. Aunque tengas el celular en el bolsillo. ¿Te ha pasado alguna vez? Claro, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice, bueno, voy a sacar el celular y capaz que me lo, ¿cierto? Le salgan alas al pobre celular. Entonces, pues, alguien con estas características que no conoces, no has visto nunca, y aparte te genera desconfianza visual, te pide algo tan simple, tan básico como dime, ¿me puedes decir la hora? ¿Cierto? Se lo niegas. En primera instancia se lo niegas. Y eso es una alerta de tu mente subconsciente de decir, oye, puede ser peligroso, ¿cierto? Puede ser peligroso, entonces no lo hagas. Y tú no lo haces. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa normalmente. Ahora, si te dice dime la hora y ya le dices que no, y ahora te dice, pero ¿te puedes quedar unos minutos conmigo? Pues no. ¿Cierto? Ya la situación se empieza a sentir muy tensa, ¿cierto? De hecho, hasta peligrosa. Imagínate tú en esa situación. Ustedes, chicas que están aquí presentes, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te diga, dime la hora, quédate conmigo, oye, pero ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué sé yo? Acompáñame y te empieza a pedir cosas, ¿no? Y inmediatamente tú te niegas y ya la situación que era incómoda al principio se empieza a poner súper estresante, súper desagradable, porque ya te empieza a parecer hasta peligroso esa situación. Y eso con 3 o 4 peticiones. ¿De acuerdo? Sí, me van siguiendo. Entonces, ahora piensa lo difícil que puede llegar a ser hacer o gestionar una hipnosis forzada con estas características. Es lógicamente imposible, entre comillas. Ramón, sí, tu pregunta está muy buena, Ramón. Creo que me la hiciste ayer en la clase de Hablemos de Hipnosis y no te la alcancé a responder. Ramón me pregunta si se puede hacer una hipnosis a una persona alcoholizada. La respuesta es sí se puede, no se debe. De acuerdo, sí se puede, pero no se debe. Imagínate, una persona alcoholizada, o sea, ni buena sabe muy bien lo que hace, imagínate alcoholizada. Entonces, se puede, pero no se debe. De todas maneras, esta pregunta sí la puedo desarrollar con mayor medida en la próxima clase de Hablemos de Hipnosis, Ramón. Me comprometo a respondértela
con mucho más detalle, solo que no viene ahora al caso de la temática de la clase, pero sí, la respuesta simple es, sí se puede, pero no se debe. ¿De acuerdo? La respuesta extendida te la respondo en la próxima clase de Hablemos de Hipnosis. Entonces, como iba diciendo, como les iba comentando, eh, entre comillas, es imposible o se genera una situación muy, muy difícil, porque todo lo que esa persona te diga, lo vas a rechazar. Y entre más cosas te diga, más tensa, ¿de acuerdo? Más tensa se va a poner esa situación. Entonces, por consecuencia, llevar a cabo esa hipnosis forzada de esa manera, como a buenas y primeras, ¿cierto? Siguiendo el camino simple de dar instrucciones y que la otra persona siga tus instrucciones y que le ganes influencia, pues se pone muy, pero muy, muy, muy difícil. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer una hipnosis forzada, pero de tipo de estas rápidas o instantáneas, ¿cierto? Piensa ahora cuánto más difícil se puede convertir esta situación. Si ya en progresiva, forzada, es sumamente difícil. Ahora imagínate en una inducción rápida, forzada. Si la hipnosis rápida a voluntad ya a veces funciona y a veces no, ¿de acuerdo? Sí, o sea, imagínate, si ya es difícil cuando la persona está a voluntad, hacer una hipnosis rápida, queriendo, imagínate cuánto más difícil es que pase esto que se ve en algunas películas, de que va alguien en la calle, te dice, chasquea los dedos y te dice, duérmete y hace esto otro, y aquí, y acá, y allá, y tú lo obedeces como si fuera una especie de zombie. Eso es literalmente casi, casi, casi imposible. ¿De acuerdo? Digo casi porque no me niego a la posibilidad de que en algún momento resulte, pero es casi imposible. Entonces ahora tú me dices, pero profesor, si que estas cosas pasen, es casi imposible o las probabilidades son muy bajitas. ¿Qué sentido tiene esta clase? Pues la verdad es que sí hay medio o formas de que las posibilidades de que eso funcione aumenten al 100%. O sea, de hacer que algo que era imposible se transforme en algo que es viable. Mediten un momento de esto. ¿Cómo creen ustedes que esto que les acabo de explicar, que dinámicamente es imposible, entre comillas, cómo se puede volver algo viable? ¿Se lo llegan a imaginar? ¿Se pueden hacer una idea? Les pido ahí que me digan cómo creen ustedes que podría transformarse. Piénselo un momento. Cuando juntamos las piezas de este rompecabezas y tienen la información que les acabo de entregar durante esta clase, pues si tú piensas un poco, la respuesta puede que se haga clara. Mira, pensemos en el ejemplo de la compañera. ¿Se acuerdan que el caso de la psicóloga que le dijo que pues engañara a su marido? Sí, ya. Pensemos un momento en este caso. Disculpa que te ocupe ahí como ejemplo, pero creo que te va a venir súper bien. Entonces, muy bien. Ahí María me dice algo, me dice, ganar su confianza y conectarse primero, ¿cierto? Eso me dice María ahí en el chat. Pensemos un momento en tu caso. ¿Qué hubiera pasado si este consejo no te lo hubiera dado al principio, sino que hubiera esperado más tiempo? Hubiera esperado a ganarse tu confianza, ¿cierto? eh, Darte instrucciones de cosas que tú sí querías hacer. ¿Qué hubiera pasado si primero se hubiera adecuado a tu estilo, a tu forma de pensar,
hubiera creado un vínculo de amistad contigo, ¿cierto? Te hubiera hecho percibir que quiere tu bien y tu mejoría, y te hubiera, por supuesto, ganado, primero, antes de decirte eso, primero hubiera ganado influencia sobre ti antes de eso. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dado esa sugestión luego de haber conseguido todo lo que acabo de decir previamente? Ahora voy a dar un ejemplo mucho más general. Pues lógico, hubiera funcionado. Ahora voy a dar un ejemplo que les pasa a muchas personas, algo mucho más cotidiano. Pensemos un momento en las chicas. Yo no es que a los hombres no les pase, pero bueno, sí, le pasa a los hombres y a las mujeres. Pero voy a dar el ejemplo con las mujeres, para que no se me ofendan los hombres. También voy a dar un ejemplo con los hombres. Entonces, veamos en el caso de las chicas. Pensemos un momento, digamos que tú conoces, eres mujer, conoces a un hombre, ¿cierto? Y que de repente ese hombre, tú vas a una primera cita y ese hombre o esa mujer, digamos que si fueras hombre o mujer, da lo mismo, esa otra persona, ¿cierto? Que se van a juntar en su primera cita, de repente te mira y te dice, ay, qué fea ropa que traes, ¿cierto? Y te dicen, no, qué mal que te ves así, no, es que estás pareciendo un cualquiera, una cualquiera, ¿no? ¿Cómo te vistes así? No, anda y cámbiate esa ropa, no te pongas así, me da vergüenza andar contigo de esa manera. ¿Qué pasaría? Así, que te den, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cierto, pasaría. Imagínense ustedes, hombres, ¿cierto? Vas a una primera cita y la chica te dice, ay, ¿qué? Viniste vestido de pordiosero, ¿no? ¿Cómo te vistes así? Podrías haberte puesto algo un poco más elegante para conocerme. ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo hubieras puesto así, una patadita, ¿no? Entre sus nalguitas y que se regrese a donde su madre, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera muy educada. Entonces, hubiera pasado eso. Todos concordamos en que sí, ¿no? Por supuesto. Concordamos en que eso pasaría. Sería de esa manera. Simplemente, puf, que te vayan. Y fue la primera y la última vez. Pero ahora vamos a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa con los hombres y mujeres que llevan una relación de años, ¿cierto? Meses o años, muchos años, y de repente salen con su pareja, ¿no? De ya mucho tiempo, y de repente esa pareja tuya te dice, oye, ¿cómo te viste así? No vas a salir así conmigo, ¿no? Pero es que estás pareciendo una cualquiera o estás pareciendo un mendigo, ponte algo mejorcito, anda y cámbiate esa ropa, ¿no? Que así no se puede. Pues ahora no quiero que me respondan, ¿de acuerdo? No quiero que me respondas, porque si te pregunto a ti, pues seguramente va a decir, no, eso a mí no me pasa, ¿no? Entonces no quiero que eso lo lleven al ejemplo personal, quiero que lo lleven a un ejemplo de un tercero. ¿Han visto que a alguien le pase eso? Sí, no quiero que pienses en ti, piensa en otro, ¿de acuerdo? Piensa en otra persona, piensa en que alguien, a un amigo se lo dijeron, a una amiga, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahora, ¿qué pasa? Ahora sí lo haces, sí te cambias, te da vergüenza, te cambias y vas y te cambias de ropa. Y esto es terrible. Porque la respuesta debería ser que se chingue su madre, ¿no? Si me puse esa ropa fue porque quise, ¿no? Pero no es, yo sé que sería la respuesta que me darían todos si yo les digo de ustedes. Pues sí, yo le diría eso, pero bueno, del dicho al hecho, pues muchas veces hay mucho trecho. Entonces, pues la realidad es que muchas personas viven esta realidad de que, pues sí, es muy feo, sí, es feo, pero pasa. ¿De acuerdo? Ahora, pasa mucho. Pues sí. Ahí me dice, no me cambio, creo que por eso vivo en soltería. Pues bueno, es una elección. Entonces, pasa, ¿de acuerdo? Sucede.
Y esa persona en este ejemplo, pues sí lo haría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en su mente pone toda la influencia que la otra persona ha logrado sobre su mente durante todos esos años de convivencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona sí lo haría. ¿Cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? La única diferencia es que la orden de cambiarse de ropa, en el caso número uno, iba sin ningún tipo de influencia. Ahora, el segundo caso es que esa orden se dio con ya teniendo influencia. Ahora se lo voy a dar todavía más claro. Pensemos en una persona que tiene comportamientos narcisistas y manipuladores. ¿Cómo reaccionan? Quizás han visto alguna persona que tiene estos comportamientos. ¿Han visto a alguien que tenga estos comportamientos? Pues son personas que sí son muy carismáticas. Son personas que son personas muy carismáticas, ¿qué es narcisista? Pues bueno, la palabra narcisista básicamente, bueno, es una patología de tipo psicológica o mental, la cual produce que la persona se sobreponga sobre todos los demás, ¿de acuerdo? Sintiéndose o teniendo tendencias egocéntricas, teniendo una percepción del valor sobre sí mismo, ¿cierto? Muchísimo mayor en los demás y también carecen de empatía. ¿De acuerdo? Esas son las características principales que envuelven a una persona que son narcisistas. Y manipuladoras, pues bueno, ya se hace en el caso. ¿De acuerdo? Entonces, no ocupo la palabra ego porque depende de a quién se lo diga lo que signifique. ¿De acuerdo? Porque tener un buen nivel de ego es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es una palabra que está muy mal entendida, muy mal comprendida, muy ensuciada, pisoteada y usada en cualquier ejemplo. Así que, pues no está claro realmente la definición. Por eso, cuando hablo de una cosa, me gusta definir a qué estamos, de qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿No? Entonces, una persona narcisista es una persona básicamente que tiene falta de empatía, ¿cierto? Y aparte tiene una autopercepción sobre sí mismo como si fuera lo mejor de lo mejor de lo mejor y que está sobre todos los demás, ¿de acuerdo? Eso sería una persona narcisista. Entonces, ahora, pensemos un momento cómo actúan una persona narcisista y manipuladora. Las dos patologías al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a pensar, normalmente son personas que tienen un carisma muy elevado. ¿Por qué? Propio de su egocentrismo, ¿de acuerdo? Entonces tienen un carisma muy elevado, lo que podríamos llamar un amor propio desmedido, ¿de acuerdo? Entonces, por sí mismo llama mucho la atención. Llama mucho la atención. De hecho, por eso a tantas personas que son parejas de una persona narcisista les cuesta tanto dejarlas, porque la tienen sobre un pedestal, ¿no? Entonces, lo miran tan hacia arriba que ellos se sienten muy abajo. Entonces, el tema que son personas que son muy carismáticas, logran de cierta manera seducir al otro, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de personas, vamos a decir, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres, en el cual se enamoran de una persona que tiene estas tendencias, y entonces, pues la chica normal, joven, se viste bien, sexy, ¿cierto? Y anda ahí con su maquillaje y qué sé yo. Pues entra en una relación con esta persona y empieza a convivir, empieza la convivencia, ¿no? Y entonces de repente, ¿qué pasa si de repente este chico le dice, ay, mira, esa ropita como que está muy poquita, ¿no? Como que está muy escotada, así como, y hace frío, entonces, pues no, ¿cierto? Entonces, quizás debes ponerte algo más abrigador. Suena algo súper normal esto, ¿no? Lo que te acabo de decir.
Es algo súper lógico, o sea, si yo te amo y veo que hace un frío de la chingadera, ¿no? Entonces un frío que parece que estamos en el Polo Norte, y entonces, pues te veo saliendo en minifalda y con un escote, y con todo el amor del mundo te digo que hace frío, ¿cierto? Y que mejor te abrigues, pues seguramente tú lo vas a hacer, ¿no? Pues claro, ¿cierto? Es un consejo muy normal, muy lógico, ¿cierto? Pero la clave, o sea, lo peligroso no está en el argumento, sino que lo peligroso está en las intenciones. Puede ser que sí haga frío, puede ser que sí te puedas enfermar, ¿cierto? Puede ser que sí sea exagerado para la temperatura que hace allí, pero la pregunta es, ¿te lo estoy diciendo por amor y preocupación o te lo estoy diciendo porque me interesa controlarte? Y esto, pues no se sabe. Entonces ahí sí está lo peligroso, porque nosotros vemos caras, no corazones. Ahora, este tipo de ejemplos que te acabo de dar se pueden ir repitiendo a lo largo del tiempo, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, ¿de acuerdo? Y pensemos un momento, si una chica o un chico se viste de una forma, de una manera o reacciona de una manera ante cierta situación, hay que comprender que esa persona está reaccionando, está vistiéndose o está poniéndose de la forma que quiere porque siente que es lo mejor, ¿de acuerdo? O porque siente que es lo adecuado. ¿O acaso tú me vas a decir que no te diste cuenta que afuera hacía frío mientras te estabas vistiendo? ¿O acaso no sentiste la brisa congelante que entró por la ventana? Pues sí, es obvio que la sentiste. ¿No de acuerdo? Es obvio que la sentiste y te pusiste poca ropa porque te dio la gana de ponerte poca ropa. ¿Por qué? Porque quizás tus intenciones eran llamar la atención, mostrarte, qué sé yo, la que sea, pero lo decidiste porque quisiste sabiendo esas circunstancias. Sí, me entienden, ¿no? Le ha pasado, ¿sí? A uno dice, bueno, antes muerta que sencilla, ¿no? Entonces, está ese dicho que circula por ahí. Entonces, comprendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que nosotros no sabemos realmente las intenciones de la otra persona. Puede tener razón, puede que no. Puede que nosotros digamos, sí, ¿verdad? Bueno, tiene razón, es súper lógico lo que nos está diciendo y todo el tema. Entonces, nosotros tenemos que ver, decidir dos cosas, si te sigo o no te sigo, si respeto lo que yo pensé en un principio o me doblego a tu pensar porque es más lógico o es más racional, ¿de acuerdo? Entonces esta decisión de seguirte o no seguirte es el punto clave en el cual si doy influencia o no la doy. Es verdad, tú no puedes saber, no vas a poder saber, no vas a poder saber cuáles son las intenciones de la persona hasta que ya es demasiado tarde. Porque pensemos, este es un ejemplo básico de la vida cotidiana, pero ahora pensemos en otro. Ay, no le pongas tanta sal, ponle menos. O no, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra, ¿cierto? O no hagas aquí, no hagas allá, haz tal cosa, haz esto otro, no hagas esto, sí haz esto. Ponte más aquí, ponte más acá, ¿cierto? Entonces, todas esos factores, todas esas sugerencias en la vida cotidiana pueden ser por amor, pueden ser por preocupación o puede que no. ¿De acuerdo? El problema está es que durante el tiempo que va produciéndose esa convivencia, pues si tú vas siguiendo por la motivo que sea para bien o sea para mal, va a llegar un momento que esa persona tenga influencia sobre ti y tenga una muy buena influencia sobre ti. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando te dice algo que realmente tú no quieres hacer? Pregunto yo, ¿tú has hecho algo?
escúchame bien la pregunta. ¿Tú has hecho algo que realmente en tu interior no querías hacerlo? ¿Sabías a toda conciencia que no querías hacerlo, pero que lo hiciste porque alguien te lo dijo que lo hicieras? Todos sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que lo hemos hecho. Ese es el punto donde debes ya no preocuparte en cómo llegaste allí, sino que es el punto donde debes preocuparte justamente no salir. ¿Cómo salir, no? ¿Cierto? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo huir de ahí? ¿Por qué? Porque si una persona a través de su voz, a través de su desplante verbal, puede someter tu voluntad de esa manera, pues allí tienes que darte cuenta que hay mucho, mucho riesgo. ¿Me van entendiendo, no? ¿Sí? Entonces, revelando en principio cuál es lo peligroso de la hipnosis forzada, es que este tipo de dinámicas, para que de algo totalmente imposible se vuelva algo totalmente posible y viable, se ocupa la legendaria técnica del cuento del lobo. ¿Saben cuál es el cuento del lobo? El clásico, ¿cierto? El lobo que se quería comer las ovejitas. ¿Qué hace el lobo para comerse a las ovejas? Se viste de oveja. Entonces, para que la hipnosis forzada pueda volverse viable, posible y algo que se puede generar, ¿cierto? En contra de la voluntad de la persona, la única manera posible y viable para conseguir eso es que cuando el autor de los hechos primero se tenga que disfrazar, cambiar el argumento y vestirse de oveja para que cuando hay un lobo dentro, pues parezca por fuera una oveja. Y pregunto yo, todas las personas que han sufrido maltrato, vulneraciones físico, mental y emocional, ¿qué dicen? Al principio era un amor. Entonces, pues aquí en este punto de la clase, estamos descubriendo la principal y primera herramienta de la hipnosis forzada, que es el arte del engaño. Esa es la primera herramienta para hacer hipnosis forzada. La persona o el usuario de este tipo de hipnosis es una persona que logra disfrazarse y que tiene un cierto nivel de maestría en el arte de engañar a los otros. ¿De acuerdo? Y esto es algo que la persona puede hacer ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿yo puedo aprender a hacerlo? Pues sí, seguramente lo puedes aprender a hacer. No es muy difícil, la verdad. De acuerdo, en principio, la primera herramienta que debes aprender es aprender a engañar a los demás. Ahora, pues vamos, la pregunta es, ¿realmente conviene hacer esto? Pues la respuesta realmente es un rotundo no. Yo sé hacerlo, pero una cosa es saber hacerlo y la otra cosa es hacerlo. ¿De acuerdo? Una cosa es saber y la otra es hacerlo, pero cuando sabes, pues hay mucha tentación. Entonces, el tema es que, pues, chicos, aquí sabemos que la primera herramienta, la primera técnica, la primera habilidad que tú debes pulir es el arte del engaño. Entonces, ya cuando partimos, cuando me dicen, debes aprender a engañar a los otros, pues ya esto no me huele bien. ¿Cierto? Ya no huele a algo positivo, ¿no? Huele muy por el contrario, huele como algo negativo, ¿no? Entonces, en este camino de la hipnosis forzada es un camino muy lúgubre porque debes aprender a engañar a los otros, debes aprender a manipularlos. Y es verdad que en la mayoría de los casos en la vida cotidiana esto se hace de forma inconsciente. La persona que lo está haciendo no sabe que lo está haciendo. Pero
los estudios de la hipnosis forzada son estudios que provienen gracias a investigar, estudiar la vida de psicópatas, de personas que han sido homicidas, de personas que han planificado delitos de alta envergadura. Y gracias al estudio de este tipo de personas se ha logrado identificar cuáles son los patrones para poder generar hipnosis forzada. Ahora, estoy hablando esto de un tema solamente a nivel individual. Imagínate cómo funciona a través de la aplicación a masas, a grupos de personas. Entonces, pues la pregunta es, profesor, ¿debo aprender hipnosis forzada o no debo aprender hipnosis forzada? Pues bueno, para mí la respuesta es un sí, debes aprender a hacerlo, pero no para que tú lo hagas, sino que debes aprender a hacerlo porque debes conocer al enemigo para saber cómo defenderte. ¿De acuerdo? En el arte de la guerra, pues primero debemos aprender a conocer al enemigo para poder saber cómo defendernos. Yo te acabo de dar una clara evidencia de cuál es el primer punto que tú puedes identificar en una persona cuando tú dices esta persona es un manipuladora o no. Y lo que debes fijarte son en sus habilidades en el arte del engaño. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite mejorar tu olfato, agudizar tu vista, amplificar tu audición para poder sondear a una persona y darte cuenta si tiene ciertas patologías manipuladoras, controladoras y sobre todo cierta habilidad en el arte de engañar a otros. ¿De acuerdo? Y eso es un punto en el cual te puedes fijar. Y esto lo consigues gracias a saber cómo funciona estos comportamientos negativos en los otros. ¿De acuerdo? Entonces sí se vuelve algo sumamente responsable el conocer cuáles son las herramientas de tus enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad. Entonces, imagínate cuántas personas de buen corazón, por cosas lamentables de la vida, han caído en las manos de personas controladoras, manipuladoras y quizás literalmente han sido antisociales disfrazados de ovejas. ¿Por qué? Porque simplemente en el principio de esa relación comunicacional no lograron detectar cuáles eran los puntos, las banderas rojas, pero no estas banderas rojas que hoy en día hablan de cualquier tontera y de repente en las redes sociales. Ah, si no te paga la primera cena, es un red flag. Si no te dice mi amor en la primera semana, es que no te ama. Bueno, esas cosas no sirven, no, yo estoy hablando de comportamientos psicológicos, sociales que son realmente banderas rojas, alertas, que te dicen, oye, atento, esa persona está fingiendo contigo. ¿De acuerdo? Y eso sí hay ciertos patrones que tú puedes detectar en el comienzo de la relación, en las primeras semanas, los primeros meses, y evitar, evidentemente, llegar a una relación de años donde esa persona sí ha logrado ganar influencia sobre ti y ya pasas a ser una víctima. Porque te puedes salir de una situación ya siendo la víctima, sí, pero chicos, en este punto, por lejos vale mucho, 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 mucho más prevenir a que lamentar. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso, es por esta razón que he decidido nuevamente invitarlos cordialmente a todos a justamente la masterclass de hipnosis forzada. Yo te quiero preguntar, ¿te gustaría aprender a identificar cuáles son los patrones negativos en las personas que podrían entrar dentro de tu vínculo social? ¿Te gustaría aprender a prevenir este tipo de situaciones? ¿Te gustaría aprender a protegerte para que un día, Dios no lo quiera, más tarde o más temprano, puedas llegar a ser la víctima de las manipulaciones de una persona de mal corazón? ¿Te gustaría aprender ese tipo de técnicas? Y no solamente que las aprendas tú, sino que también tener la capacidad de poder orientar, ayudar, dar consejos fundamentados a las personas que tú quieres, que tú amas, para ayudarlas también a prevenir, a caer en este tipo de engaños. Yo considero que es algo totalmente responsable y es por eso que el día de hoy yo los quiero invitar justamente a la masterclass de hipnosis forzada, que es donde enseño cómo se desarrolla la hipnosis forzada en la vida cotidiana, cómo se desarrolla en una persona
de inicio a fin, en una relación cotidiana, no necesariamente una relación de pareja, porque manipuladores tienes amigos, tienes jefes, tienes conocidos, tienes una pareja o incluso hasta los hijos, ¿cierto? Que sí, son muy, 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 muy manipuladores y expertos en el arte de la manipulación a los padres. Entonces, quiero comentarles cuáles son los primeros pasitos dentro de una comunicación para lograr identificar cuáles son los puntos de que logres abrir los ojos para darte cuenta cuando es un lobo vestido de oveja. ¿De acuerdo? Y estos son actitudes muy claras, muy notorias, que no se pueden fingir. ¿De acuerdo? Lobo siempre es lobo. ¿De acuerdo? Aunque se vista de oveja, pues lobo se queda. ¿De acuerdo? Hay un dicho que dice, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces, aquí aplica al lobo que se viste de oveja, lobo se queda. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tú lo veas como una oveja, hay comportamientos de lobo. Hay comportamientos nocivos que quizás tú al principio, por el amor, lo romantizas. Y ahí está el peligro. Entonces, aparte de enseñarte cuáles son estos primeros indicativos al comienzo de la relación comunicacional, también te voy a enseñar cuál es el desarrollo cuando recién has escuchado la frase de parece que te empezaron a salir las garras. ¿Cierto? Cuando están recién en esa parte de que al príncipe pues ya le están saliendo los pelos, se le está saliendo la joroba, las uñas y los dientes, ¿no? Entonces, de hecho existe la frase, dice, uy, parece que sacaste las garras, ¿no? Se te empezaron a ver las uñas. Entonces, esta frase existe justamente por eso, porque es algo que a Dios no lo quiera, te puede pasar a ti. Entonces, darte cuenta cuando la persona empieza a mostrar las uñitas y darte cuenta también cómo cambian el discurso o su forma de pensar a conveniencia de la situación, es algo sumamente importante que vamos a ver más a profundidad. Y esto es un punto medio. Estas uñitas se empiezan a ver cuando el lobo que estaba vestido de oveja ya se empieza a sentir más cómodo y empieza a mostrar literalmente las uñas, los dientes y los colmillos que son la naturaleza de esa persona, empieza a mostrar su naturaleza innata. Ahora, en la tercera parte, ¿cierto? Sí, yo sé que dicen que el amor es ciego, por eso, pero una cosa es amar y la otra cosa es ser tonto, ¿no? Entonces uno puede amar inteligentemente, puede amar con inteligencia, vamos. Que hay que amar con conciencia. Hay que poner el cerebro y el corazón para que ames con pasión y pienses con razón. ¿De acuerdo? Entonces, también en la tercera parte de esta masterclass, por supuesto que vamos a ver qué hacer cuando ya estás hasta aquí. ¿Cierto? Cuando ya no viste que era un lobo vestido de oveja, sacó las uñas y las garras y se quitó el traje y ahora dice, no, es que lo amo, pero es que es horrible, pero aún así lo amo. Y ya estás hasta aquí, metido hasta arriba y ya estás con una dependencia emocional y estás siendo controlado, manipulado y pisoteado, pues ¿cuáles son las primeras acciones que debes tomar para salir de allí? Que es la parte más difícil. Realmente todo lo que es prevención es fácil, es sencillo. Al principio, ya después cuando estás a la mitad del plazo se vuelve más difícil, pero ya cuando estás al final es la parte más complicada y es cuando normalmente las personas llegan a terapias, cuando ya están sobrepasados de la situación y están al borde del suicidio o incluso peor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto te lo voy a revelar en una masterclass donde te voy a dar paso a paso en qué cosas debes darte cuenta, qué cosas no debes permitir y por supuesto qué debes hacer para salir de allí. Así que si tú estás en esa situación, pues esta masterclass es para ti. Y si por gracias a Dios no estás en esa situación, esta masterclass también es para ti, porque necesitas prevenir, porque nadie está exento a que alguien así
entre dentro de tu vida. Por eso los quiero dejar cordialmente invitados a la masterclass de hipnosis forzada para aprender a conocer al enemigo y saber cómo prevenirlo. Ahora, ¿cuánto es el valor de esta masterclass? Pongan mucha atención porque el día de hoy se han liberado tan solo 10 becas. 10 becas disponibles para las personas que quieran tomar la masterclass en hipnosis forzada. Pongan mucha atención. Para los Estados Unidos, el valor de la masterclass completa es de solo $100. Para México, el valor de la masterclass es de tan solo 1,600 pesos mexicanos. Para Argentina, chicos, mucho más económico. Para Argentina es 29,000 pesos argentinos. Para Bolivia son 330 pesos bolivianos. Para Colombia, 250,000 pesos colombianos. Para Perú son 200 soles. Para Chile, chicos, atento, Chile son tan solo 50,000 pesos chilenos y para Ecuador son tan solo $50. Así que si te quieres inscribir en el curso de la Masterclass de Hipnosis Forzada, pues comunícate con tu profesor asignado y aprovecha una de las 10 becas disponibles de esta semana. Así que chicos, también les quiero contar. Perfecto, no te preocupes. Entonces, les quiero contar, dentro de esta masterclass van a aprender todo esto que les he dicho y por supuesto también van a contar con la asesoría del apoyo de sus profesores asignados. Cualquier duda, consulta que tengan durante todo el proceso, pues también siempre se puedan comunicar con una persona de mi equipo y también en el caso de ser necesario, también van a tener la asesoría directa conmigo. Así que, pues aprovechen una de las 10 becas de la Masterclass de Hipnosis Forzada y por supuesto, si esta clase te gustó, la Masterclass te va a encantar. Así que chicos, pues con esto les quiero mandar a todos un fuerte abrazo, un cariño. Comunícate con tu profesor asignado para que te dé los pasos a seguir, una de las 10 becas disponibles y por supuesto repítela todas las veces que sea necesario. Ahora, si quieres la grabación de esta clase, también comunícate con tu profesor asignado, ya que en una hora más aproximadamente se va a compartir la grabación, solo única y exclusivamente a quien se la pida directamente a su profesor asignado. Así que, chicos, pues si ya te inscribiste a otro curso, no te preocupes. De todas maneras, si ya te inscribiste a los cursos avanzados y más adelante quieres acceso a esta clase, pues también cuentan con todo el apoyo de sus profesores asignados y siempre estamos a disposición para ayudarlos, guiarlos y orientarlos en todo lo necesario. Ahora, mi cordial invitación también es que se vengan a las clases gratuitas de la Fundación. Recuerden que el fin de semana tenemos clase de hipnosis tradicional y el día domingo, pues yo ayer creo que les informé mal, me equivoqué, pensé que esta clase era para el domingo, pero bueno, tuve las cosas cruzadas, pero el domingo tenemos una clase muy particular y súper interesante, que es las plantas de los dioses. No sé si han escuchado hablar de ello, pero vamos a hablar sobre plantas y cosas alucinógenas en el mundo natural, conocidas como las plantas de los dioses. Así que, pues muy atentos allí, nos estamos viendo en la clase gratuita del día domingo. Mi cordial invitación es aprovechar todas las clases gratuitas que la Fundación tiene para ustedes y si alguno de los temas que nosotros proporcionamos lo quieren llevar a un nivel avanzado y con mayor conocimiento y mayor profundidad, pues por supuesto los cursos avanzados están a su disposición. Con esto les quiero mandar a todos un fuerte abrazo, un cariño. Espero que esta clase les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo y los dejo invitados a la próxima. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia y nos estamos viendo. Que esté muy bien. Chao, chao. Bye. Gracias. Les abro el audio para despedirnos como corresponde, ¿cierto? Con el audio abierto. Nos vemos, chicos. Que tengan linda tarde. Chao, chao. Chao, Bye. profe. Gracias, Muchas doctor. gracias. Bye. Adiós. Chao. Gracias, bye Gracias. bye, gracias. Chao, chao. Bye.